Bien, muy buenos días chicos, bienvenidos a la segunda semana de clase. En este momento pues estamos en el capítulo número 19 del libro de la clase. Estamos con la primera ley de lo que es la termodinámica. Ya en el capítulo anterior vimos, conceptos introductorios acerca de lo que era termodinámica. Eso nos va a servir mucho durante el desarrollo de la clase, durante estemos en el área de termodinámica. Entonces en este caso, en esta ocasión, vamos a ver lo que es la primera ley de termodinámica. Pero para poder entender la ley, nosotros necesitamos primero saber qué son los sistemas termodinámicos, que es la sección 19.1 en la que vamos a introducir ahorita un pequeño concepto sobre lo que es un sistema termodinámico. Entonces, sección 19.1, sistema termodinámico. ¿Qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es un conjunto de objetos que pueden ser considerados como una sola unidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y también que pueden intercambiar calor. ¿Sí? Por ejemplo, el popcorn o palomitas de maíz es el ejemplo más sencillo que hay de un sistema termodinámico. Nos vamos a remontar al proceso de elaboración tradicional, no las que ya vienen listas solo de meter al microondas. No, si nosotros queremos hacer el proceso manualmente, necesitamos los granos de maíz. Los granos de maíz los introducimos en una olla. Esa olla la ponemos en una estufa, en una hornilla, para transferirle calor. Nosotros encendemos el quemador de la estufa o si no, en la hornilla con la leña. La idea es que la estufa o la hornilla va a producir calor. Ese calor o esa energía se la va a transferir a la olla. Luego la olla se la va a transferir a los granos de maíz. Entonces ahí hay varios objetos que están como interconectados entre sí, podemos decirlo. Entonces se pueden considerar todos como un solo sistema, porque requiere el proceso de el calor generado por la estufa, transferido a la olla y transferido al popcorn, a los granos de maíz, para que empiecen a reventar. Y así es como se prepara. Y cabe destacar que la olla se puede tapar también, para que el calor se encierre y no se salga de la olla. Entonces, entre más concentrado esté el calor dentro de la olla, mucho mejor será aprovechado para que se distribuya por todos los granos de maíz hasta que revienten. Entonces, eso es un sistema termodinámico. Cualquier conjunto de objetos considerados como una sola unidad y que pueden intercambiar o transferir calor o energía. Ahora, tenemos unas representaciones que nos van a servir durante el desarrollo de la clase. ¿Y a qué nos referimos entonces con estas representaciones? Vamos a ver dos cosas, dos términos importantes. Uno, que de hecho sea de paso, ya lo vimos, bueno, ambos los hemos visto, solo que uno lo acabamos de ver en la clase anterior y el otro fue visto en la clase de Física 1, cuando vimos lo que era trabajo. Entonces, los dos términos importantes que vamos a conocer son: el primero, calor, y ya vimos que se representa con la letra Q mayúscula, es energía, y ya tenemos las unidades que se utilizan para ello. El siguiente es trabajo. Que se simboliza con una W mayúscula. Ese trabajo lo hemos visto en la clase de Física 1. Ambos son energía. Calor y trabajo son energía. Por lo tanto, se pueden medir en las mismas unidades. Y esas son las cosas importantes o términos importantes que nos van a servir cuando estemos desarrollando ejercicios en esta sección. Ahora,
De esto podemos destacar algunas cosas importantes. Respecto al calor y el trabajo, ambos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener valores positivos o negativos para Q e igualmente para trabajo, W. Por ejemplo, vaya, cuando hablamos de calor y que tenemos un valor positivo de calor, cuando el calor es positivo quiere decir que el calor entra a un sistema. Y cuando el calor es negativo, el calor sale del sistema. Con el trabajo ocurre lo contrario. El trabajo es positivo cuando sale del sistema y el trabajo es negativo cuando entra a un sistema. Eso es importante que lo manejen. Para que me entiendan mejor, vaya. Por ejemplo, el dinero. Digamos que yo tengo dinero, o vamos a poner el ejemplo con dinero. Cuando a mí alguien me da dinero o me paga dinero, para mí ese dinero es positivo porque suma a lo que yo tengo, se acumula a lo que yo tengo. Pero cuando yo empiezo a gastar el dinero, empiezo a comprar algo o empiezo a pagar algo, ese dinero para mí es negativo porque está saliendo de mí. Ese dinero ya no me pertenece. Eso es similar con el calor. Cuando el calor entra al sistema es positivo, o sea, está acumulando calor el sistema. Pero cuando el calor sale, está perdiendo calor. Por eso se considera una cantidad negativa. Y con el trabajo sucede lo contrario. Cuando el trabajo sale del sistema es positivo. Está perdiendo, generando calor, trabajo. Y cuando entra al sistema, entonces es negativo. Lo opuesto al calor es el trabajo. Eso es importante que lo manejemos porque nos va a servir. Bien, estamos en la sección 19.2. De la sección 19.1 lo más importante era saber que es un proceso termodinámico y los términos calor y trabajo, sabiendo cuándo uno es positivo o negativo y el otro también. Eso es importante. Ahora vamos a ver el trabajo realizado al cambiar el volumen. Cuando hay una variación en el volumen, se produce trabajo y ese trabajo se puede calcular. ¿De qué manera se puede calcular? Van a haber dos formas. Una es cuando la presión, porque el trabajo depende de la presión, cuando la presión sea constante. Y la otra es cuando la presión no sea constante, o sea que la presión puede variar de acuerdo al volumen, no se mantiene igual. Y para ello vamos a ver la siguiente fórmula. Tenemos una. Bien, con esta fórmula entonces nosotros calculamos el trabajo que se realiza cuando se cambia el volumen. Trabajo es igual a la integral de B1 a B2. Ojo que estos son límites de integración. Recordando un poquito de cálculo, cuando en la integral tenemos los límites superiores e inferiores, hablamos que es una integral definida porque aparecen los límites. Entonces la integral definida de B1 a B2 de la presión, esta P significa presión, multiplicada por un diferencial de volumen. Esta fórmula vamos a utilizar cuando la presión no es constante, o sea que la presión puede variar, no se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión sí es constante? Vamos a hacer el siguiente análisis. Esta P de presión, como es constante, recuerden que en una integral nosotros podemos sacar las constantes fuera de la integral. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la P puede correctamente salir fuera de la integral. De modo que nos va a quedar de la siguiente manera. Trabajo, W, va a ser igual a la presión, que es la que sacamos de la integral, multiplicando la integral de B1 a B2, y adentro solo nos queda el diferencial de volumen. Si nosotros evaluamos la integral,
cuando integramos el diferencial, lo que obtenemos es la variable, ¿sí? Si tenemos diferencial de b, al integrarlo, obtenemos solamente la variable b. Entonces, integramos, nos queda la presión multiplicando a b, pero recuerden que esto va evaluado de B1 hasta B2, del volumen 1 hasta el volumen 2. Recuerden que en una integral definida, primero evaluamos con el límite superior, menos, y evaluamos con el límite inferior. Para evaluar simplemente la variable la sustituimos por cada límite. Como primero evaluamos el límite superior, entonces en lugar de B vamos a tener B2. Y esto siempre lo dejamos. Entonces nos va a quedar W igual a la presión multiplicando A. En lugar de V ponemos V2, V2, que es el volumen 2, y ahí estamos evaluando con el límite superior, pero no termina ahí. Luego menos, y ahora evaluamos con el límite inferior, que sería B1. Entonces B1 lo vamos a sustituir en la variable que es B aquí, y nos queda B2 menos B1. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando la presión sea constante. Esta de aquí. Y la primera, esta, la vamos a utilizar cuando la presión no es constante. Palabras claves en un ejercicio. Por ejemplo, puede decir presión constante literalmente, o la presión no cambia, o la presión varía según, nos van a dar alguna expresión que describa la presión, cómo varía en función del volumen, ¿verdad? Cosas así. La cosa es que en el ejercicio nos van a decir si la presión es constante o no. Y de ahí nosotros vamos a determinar si usamos la primera, que es con la integral, o utilizamos la segunda, que ahí ya no hay integral, ahí es una fórmula sencilla que solo es de sustituir los valores que tengamos o despejarla si es posible, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Esta cuando la presión no es constante, y esta cuando la presión sí es constante. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ok, les voy a leer el ejemplo. Ustedes pueden ir pausando el video para copiarlo. Dice así: un gas ideal sufre una expansión isotérmica a temperatura constante, o sea, eso quiere decir isotérmica, que la temperatura es constante, a una temperatura T, ¿sí? T de temperatura. Acuérdense que ya vimos eso, que T mayúscula es temperatura, durante la cual su volumen cambia de B1 a B2, ¿sí? De B1 a B2. La expresión para un gas ideal dice que es, nos dan una fórmula aquí, ya la voy a escribir. Dice que presión por volumen es igual a nRT. Esa fórmula no es de la clase, solamente como habla de un gas ideal, entonces nos dan esa relación que nos sirve para cuando el gas es ideal y relaciona la presión con el volumen. Ya voy a escribirla yo aquí en la pizarra, solamente le estoy leyendo. Entonces nos hace una pregunta: ¿cuánto trabajo efectúa? Vamos a ver qué pasa. Dice aquí que la temperatura es constante, ojo, pero no dice que la presión es constante. Habla de la temperatura. Así que ojo, cuidado ahí, que aunque directamente no nos están diciendo que la presión es constante. Bien, voy a sacar los datos.
Bien, eso es lo único que nos dan. Esa es la fórmula que les estaba leyendo yo que describe la relación presión-volumen de un gas ideal. Ya la da el ejercicio, ojo. Esta fórmula no tiene nada que ver con el capítulo. Simplemente el ejercicio habla de un gas ideal y por eso nos proveen esta fórmula. Esta fórmula describe la presión de un gas ideal. ¿Sí? Solo es para efectos del ejercicio nada más. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular el trabajo. Y nosotros, como les dije anteriormente, si ustedes se fijan, la presión aquí depende de todas estas variables. ¿Sí? Entonces, en la fórmula nosotros tenemos que la presión, o el trabajo, perdón, es igual a la integral de V1 a V2 de la presión por un diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? La presión, que es esta misma que está aquí. Pero ojo, tenemos que despejarla porque aquí está acompañada de el volumen y aquí la necesitamos solita. O sea, aquí tiene que estar solita la P, la presión. Entonces el despeje no está tan difícil, simplemente esta B está multiplicando. Entonces como está multiplicando va a pasar al otro lado a hacer la operación opuesta, es decir, a dividir. Si despejamos, entonces nos queda aquí que la presión es igual a todo esto entre el volumen. Entonces ya tenemos expresada la presión. Pero si ustedes fijan, la presión depende de muchos factores, todos estos factores. Por eso podemos decir que no es constante. Cuando un valor es constante, nos dicen, por ejemplo, tiene tanto de presión, ¿sí? O la presión es constante de tal valor. Pero aquí no hay ningún valor, si ustedes fijan, todas son variables. Pero aunque no tengan un valor, nosotros vamos a dar expresado el ejercicio en variables. No hay ningún problema, aunque no tengamos ningún dato. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es evaluar la integral, pero vamos a sustituir. En lugar de la presión aquí, que es esta misma que está aquí, vamos a poner todo esto. Sustituimos la presión en la integral. De manera que nos va a quedar que trabajo va a ser igual a la integral de V1 a V2 de P, presión. Pero P equivale a esto. Entonces, en lugar de esta P vamos a escribir todo esto. N, R, T dividido entre el volumen y el diferencial. Ojo que el diferencial se lo agregamos, ese no se lo quitamos. Ahora, si ustedes se fijan, la variable de integración aquí es la que tiene el diferencial, o sea, la V. Por lo tanto, todo lo que no sea V, nosotros lo vamos a sacar de la integral, porque para nosotros va a ser una constante. Entonces, por ejemplo, N, R y T no tienen nada que ver con V. Por lo tanto, las tres van a ser constantes. Y las constantes las sacamos de la integral. Entonces, estas tres que están aquí vienen hacia afuera. Así como están. De manera que el trabajo va a ser igual a N, R, T, multiplicando la integral de V1 a V2. Y adentro, ¿qué nos queda? Miren, arriba solo el diferencial y abajo solo la V. Entonces escribimos dv sobre V. Y hay que evaluar esta integral. Esta integral es una integral especial porque ya sale por tabla. Ya sale por tabla. De repente en cálculo a ustedes les dieron una tabla donde aparecen las integrales más básicas. Esta debe estar ahí. Y les voy a hacer una aclaración. Es posible que la encuentren así como está. Ojo que la variable no importa, la variable puede cambiar. En este caso es de V sobre V, pero no importa la variable. Lo que importa es que la integral sea de la misma forma. Pero les voy a hacer una aclaración. Ustedes esta integral la pueden encontrar de dos maneras. Una es
así. Pueden usar la X, pero para efectos de ejemplo. Acuérdense, como les dije, que la variable no importa. Si la variable es la que vamos a tomar aquí es V, pero, o sea, eso no altera. La variable solo se utiliza de ejemplo en este caso. La pueden encontrar así, que es lo mismo que está aquí, ¿sí? O la pueden encontrar como la tenemos nosotros en el ejercicio de X sobre X. Si la encuentran así y no así, esto es lo mismo. Estas dos integrales son las mismas, solo es una manera diferente de expresarlas, pero es la misma integral. Entonces, para ambas, la integral es logaritmo natural de X. ¿Sí? Esta integral está dada por tabla y es logaritmo natural de X. Si no tienen la tabla, me pueden hacer saber a mí para compartírsela y la puedan tener, ¿sí? Si no la tienen, porque en cálculo esto se mira, así que es posible que la tengan. Entonces esto es lo mismo que tenemos aquí nosotros, solo que en lugar de X es V, pero es lo mismo. Entonces la integral esta es logaritmo natural de V. Entonces, multiplicando a el logaritmo natural de V evaluado de B1 hasta B2. Y aquí lo mismo, vamos a evaluar. Primero el superior menos y después el inferior. De manera que nos quedaría que trabajo es nRT multiplicando el logaritmo natural de B2 menos el logaritmo natural de B1. Y como no tenemos ningún valor, la expresión se va a quedar hasta ahí. Así quedaría expresado entonces el trabajo en este ejercicio. nRT multiplicando el logaritmo natural de B2 menos el logaritmo natural de B1. Si tuviéramos valores, lo sustituimos, pero como no tenemos ningún valor, solamente lo dejamos expresado así. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, en este caso, el primero lo hicimos con la presión cuando no es constante. Ahora vamos a hacer uno con la presión constante. Se los voy a leer y ustedes pueden pausar el video para copiarlo. Dice así: una presión constante de 100.000 pascales, pascales son las unidades de presión, se aplica a un gas. Su volumen inicial es de 5 metros cúbicos. Si el trabajo realizado por el gas es de 7.5 por 10 a la 9 joules, ojo, encuentre su volumen final. Bien, vamos a interpretar. Tenemos unos datos, ahora sí tenemos datos, los vamos a sacar. Dice que tenemos una presión constante, P, de 100.000 pascales. Pascales se abrevia PA. Son unidades de presión. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. Entonces esto es presión. De ahí nos dice que tenemos un volumen inicial, o sea, un volumen 1. B1, que es de 5 metros cúbicos. De ahí nos dice que tenemos el trabajo. Tenemos W, que es de 7.5 por 10 a la 9 joules. Y lo que nos están pidiendo es el volumen final, o sea, el volumen 2. Si bien se fijan aquí, ya nos dan el trabajo, entonces lo que vamos a calcular dice que es el volumen 2.
Como la presión es constante, entonces utilizamos la segunda. Recuerden que la segunda dice que el trabajo es igual a la presión multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1. De aquí vamos a despejar para el volumen 2 porque es lo que nos están pidiendo. Los demás datos, la presión ya la tenemos, el volumen 1 también ya lo tenemos y el trabajo igual. Esos tres ya los tenemos, el que no tenemos es el volumen 2. Entonces vamos a despejar la fórmula. Para empezar, el volumen 2 está dentro de un paréntesis. Primero tenemos que dejar solo lo que está dentro del paréntesis, es decir, esta P, la presión, está estorbando esta operación que está dentro del paréntesis. Entonces esta presión la vamos a mover. Como está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis, si la movemos va a pasar a hacer lo opuesto, o sea, va a pasar a dividir al otro lado, o sea, a W. Entonces W entre la presión va a ser igual, ahora sí podemos eliminar el paréntesis porque ya no hay multiplicación, a V2 menos V1. Como lo que queremos dejar solo es V2, el volumen 1 está negativo. Si lo movemos al otro lado va a pasar positivo, entonces va a venir a sumar al otro lado. De manera que nos va a quedar trabajo entre presión más el volumen 1 va a ser igual a el volumen 2. Esta es la fórmula que necesitamos para calcular el volumen 2, la cual salió de despejar la fórmula original para V2. Entonces nos quedamos con esta fórmula y vamos a hacer el desarrollo. Bien, he copiado de nuevo la fórmula, solo que le di vuelta. Eso no altera en nada. Nosotros teníamos el volumen 2 a la derecha, pero eso no altera en nada, es lo mismo. Solamente le di vuelta para efectos de desarrollo. Ahora, como ya teníamos estas tres cosas, solo vamos a sustituir. El volumen 2 va a ser igual al trabajo entre la presión. El trabajo es 7.5 por 10 a la 9 joules entre la presión que es de 100.000 pascales. Y a esto le vamos a sumar el volumen 1 que es de 5 metros cúbicos. Aquí hay algo importante que se me había olvidado mencionarles. Las unidades de Pascal o la equivalencia de Pascal. Un Pascal equivale a un joule sobre metros cúbicos. Ahora seguimos aquí. Esto lo hacemos en la calculadora. Tenemos una división 7.5 exponencial a la 9 entre 100.000. Buscamos la calculadora para hacer ese cálculo. Cuidado con la notación. Cuidado con la notación. Es 7.5 exponencial a la 9 entre 100.000. Más 5. Hacemos el cálculo completo en la calculadora y nos da 75.005. Y ojo aquí, como pascales es joule sobre metros cúbicos, el joule que está arriba con el joule que sale de pascales abajo se cancela. Entonces nos queda metros cúbicos abajo. Cuando aplicamos la orejita, esos metros cúbicos de abajo pasan hacia arriba.
Entonces aquí nos quedan metros cúbicos más metros cúbicos, lo mismo. Metros cúbicos. Si no me entendieron bien, les voy a explicar las unidades aparte. Arriba nosotros teníamos joules, ¿sí? Y abajo, pascales dijimos que es joule sobre metros cúbicos. Entonces tenemos joules sobre metros cúbicos. Recuerden que joules es una parte entera porque no tiene fracción, no tiene denominador, perdón. Y recuerden que nosotros entonces le agregamos un 1 aquí. Aplicamos la orejita y nos queda joules por metro cúbico arriba y abajo solamente joules. Se cancelan los joules y nos queda solamente metros cúbicos. De aquí va. Entonces metros cúbicos con metros cúbicos se pueden sumar perfectamente y nos da este resultado. Es de tener cuidado con las unidades, esta equivalencia es muy importante, tienen que manejarla, tengan la mano porque es importante, nos sirve para el desarrollo de muchos ejercicios. Y bien, esta sería entonces nuestra respuesta. Ese sería nuestro volumen final o nuestro volumen 2. Y con esto terminamos la sección entonces 19.2.